Un cordial saludo a la tutora y compañeros que van a observar el siguiente video, en el cual se va a entregar como evidencia al material dispuesto en el módulo 1 correspondiente a la actividad de entregar un cuadro comparativo de los diferentes momentos por los que ha pasado la educación en el contexto de la educación inclusiva hasta aterrizar en la inclusión. Entonces podrán observar en la pantalla, en las columnas ubiqué cada uno de los movimientos a nivel nacional e internacional. En las filas ubiqué las características de cada movimiento bajo el rol del docente, estudiante, instituciones, gobiernos, políticas públicas, de acuerdo a cada momento, ya sea de exclusión, momentos de segregación, momentos de integración y momentos de inclusión. A continuación, entonces, voy a realizar la presentación. Cuando hablamos de los momentos de inclusión a nivel nacional, en cuanto al rol de docente y estudiante, lo que busca es eliminar todas las formas de discriminación y exclusión en contra de las personas con discapacidad. En las instituciones, a nivel de rol de instituciones, lo que se pretende es equiparar las oportunidades de dicha población y garantizar su derecho a la educación. En cuanto a la parte de gobiernos, en el artículo 47 de la Ley 115 de la Constitución Nacional del 91, se crea la obligación en el artículo 47 para apoyar las instituciones y fomentar programas y experiencias orientadas a la educación de las personas con discapacidad. En cuanto a políticas públicas, el mencionado derecho de las personas con discapacidad bajo la Ley 115 de 1994 de la Constitución del 91. En el movimiento internacional, para esos momentos de exclusión encontramos políticas públicas en el que se encuentra Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la página www.un.org de las Naciones Unidas. En cuanto a gobiernos, ahí mismo en el artículo 24, los estados partes de la UN aseguran que las personas con discapacidad no quedan excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad. En cuanto al rol de instituciones, en el artículo 33 hay una aplicación y seguimiento nacional donde tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Y en cuanto al rol docente y estudiante, las definiciones, el del artículo 2 no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. Entonces todo esto lo podemos ver en el momento de exclusión. Para el momento de segregación a nivel nacional, encontramos que la Secretaría de Educación del distrito y el distrito siguen observando como un modelo válido para la educación de personas con discapacidad,
pese a que el gobierno está cerrando aulas segregadas. En cuanto al gobierno, la integración debe ser solo el inicio del proceso de cambio de aulas segregadas a aulas regulares. En cuanto a instituciones, estas instituciones de educación especial segregada para personas con discapacidad cognitiva, instituciones educativas distritales, como la República de Bolivia en este caso, siguen siendo observadas como un modelo de alta calidad educativa, a pesar de que este es un colegio especial segregado para las personas con discapacidad cognitiva. En cuanto al rol de estudiante, en los momentos de segregación han recibido capacitación, corporación, síndrome de Down, que generalmente en la educación especial segregada se atiende a personas que tienen un mismo tipo de discapacidad y no interactúan con otro tipo de estudiantes. Este modelo crea un espacio segregado para los especiales. Y en el rol docente hace falta más capacitaciones a los docentes de apoyo y a los docentes de área. A nivel internacional, lo que más se encontró a partir de Latinoamérica es la alta incidencia de hogares con clima educativo bajo y su articulación con otro tipo de exclusiones sociales. La distancia respecto de los valores registrados en los clústeres especiales y el mayor nivel de homogeneidad interna permite pensar a estos espacios como zonas de segregación, entendiendo por segregación una distribución desigual de grupos en el espacio en la que determinados sectores homogéneamente concentrados ven reducidas sus posibilidades de acceso a recursos. En cuanto a momentos de integración en el rol de docente-estudiante, para el caso de escolares sordos o con hipoacusia diagnosticada, se lleva a cabo procesos de integración educativa bajo 3 modalidades: la de aula para sordos, integración con intérprete y atención educativa en el aula regular. Esta integración del aula regular no va acompañada de los apoyos necesarios de la persona con discapacidad pueda cumplir un rol activo dentro de la misma y pueda alcanzar metas y objetivos similares a los de sus compañeros. En cuanto a los momentos de integración en las instituciones, para escolares ciegos y de baja visión diagnóstica con lesión neuromuscular o talentos excepcionales, el distrito contempla la atención dentro del aula educativa regular. Las instituciones educativas especializadas para tipos de discapacidades son una organización de la oferta propia de un modelo de integración. En cuanto al gobierno, la integración debe ser solo el inicio del proceso de cambios de aulas segregadas a aulas regulares. En cuanto a las políticas públicas, se menciona aquí la Ley 115 del 94, donde contempla la necesidad de desarrollar una política de integración dentro de las instituciones educativas oficiales, dentro del marco descrito a partir de la brindada por la SED. La política de educación para las personas con discapacidad concentra sus acciones al logro de los propósitos establecidos en el artículo 11 del decreto 470 del 2007 sobre el derecho a la educación. A nivel internacional, los momentos de integración en cuanto al rol de docente, estudiante e instituciones, se habla que según Loy y López, la integración escolar ha pasado por una serie de etapas entre las cuales mencionan: primero, el reconocimiento del derecho a la educación de todos; segundo, en relación a lo anterior, la respuesta que se ha dado a estas personas que es marginal y segregadora. Por esta razón se han desarrollado servicios diferenciados en instituciones educativas, y en tercer lugar, aperturar posteriormente la integración parcial. En cuanto a los gobiernos, se habla de los momentos de integración educativa y escolar están relacionados con la inclusión de educación básica regular de todas las personas, independientemente de sus condiciones. De esta manera, la decisión de si que las personas se van involucradas en procesos de intervención o acción correctiva o participan en un modelo educativo corresponde hacia la familia y de la sociedad a la cual pertenece, y no es tarea de los expertos, sean
estos técnicos, científicos, profesionales como se ha querido asumir. Y en cuanto a políticas públicas a nivel internacional, se incluyen aspectos relacionados con los procesos de inclusión, los cuales deben ser abordados en las políticas educativas de los países que firmaron en la Conferencia de Salamanca. Hablando ya de los modelos de inclusión, en cuanto a nivel nacional, en el rol docente y estudiante, la figura contemplada en el decreto 366 de 2009 de docente de apoyo tiene varios propósitos adicionales. El docente de apoyo fue pensado para que fuera un gestor del proceso de inclusión en la institución educativa. En cuanto al rol de instituciones, en este momento están implementando un proceso de inclusión. En la parte de gobierno señala la ley 1618, expedida en el 2013, establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de personas con discapacidad, y el decreto 1421 de agosto, que reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. A nivel del rol políticas públicas existe un concepto de educación inclusiva afianzando en la SED y los docentes de apoyo y un propósito de garantizar la educación inclusiva a las personas con discapacidad. A nivel internacional, con respecto al rol docente y estudiante, en los momentos de inclusión debe verse como una interacción que se genera en el respeto hacia las diferencias individuales y las condiciones de participación de una perspectiva de igualdad y equiparación de oportunidades sociales, cualesquiera que sean los valores culturales, la raza, el sexo, la edad y la condición de la persona o grupo de personas. En el rol de institución a nivel internacional, en el momento de inclusión, es importante que los docentes puedan dar un uso óptimo a los materiales y recursos con el que cuentan y la institución para llevar a cabo la práctica docente. Se habla también en la parte de gobiernos. Según la UNESCO, en 1994, la inclusión debe ser concebida además como una organización política de la sociedad civil con la lucha para la inclusión de los colectivos minoritarios, cuya vía de acceso más importante es el acceso a la educación, aunque no es la única. Y en la política pública se habla de la Declaración de Salamanca del 94, que pone énfasis en la educación de las personas con necesidades educativas especiales. En esta declaración también se incluyen aspectos relacionados con los procesos de inclusión. Esto es entonces el cuadro comparativo. Quien les habló, el estudioso Cristian David Barrios Carrera, en la materia de inclusión educativa orientada por la tutora Silvia. Un abrazo y hasta una próxima ocasión.